Buenas tardes, damos comienzo a la clase de dinámica relativista. Simplemente para comenzar con el tema y a modo de un muy breve repaso, en Física 3 ustedes han estudiado elementos básicos de la teoría especial de la relatividad. Me interesa rescatar en estos momentos el hecho de que la teoría especial de la relatividad está basada en dos principios, uno de los cuales establece que las leyes de la física tienen la misma forma en todos los sistemas de referencia inerciales. El que las leyes de la física tengan la misma forma en todos los sistemas de referencia inerciales se puede decir de otra manera, indicando que las leyes de la física son covariantes frente a las transformaciones de Lorentz. Justamente las transformaciones de Lorentz son las que permiten establecer que la ley escrita en el sistema S tiene una forma y aplicando las transformaciones de Lorentz se puede comprobar que la ley en el sistema S' tiene la misma forma matemáticamente hablando. El otro principio es el principio de constancia de la velocidad de la luz. Es decir, la luz se propaga en el vacío con la velocidad c, que es la misma en todos los sistemas de referencia inerciales, independiente del estado de movimiento de la fuente que la emita y del posible detector que la detecta. Históricamente, hacia finales del siglo XIX, se presentó la siguiente disyuntiva en el ámbito de la física. La teoría de Newton, en particular la mecánica de Newton, era claro que era covariante frente a las transformaciones de Galileo. Sin embargo, cuando aparecen en escena las ecuaciones de Maxwell y se intentó comprobar lo mismo justamente con las ecuaciones de Maxwell, se encontró que el electromagnetismo de Maxwell no era covariante frente a las transformaciones de Galileo. En algún sentido, esto es parte, no la única razón, de la necesidad de que se revisara la teoría clásica y terminara apareciendo el trabajo de Einstein de 1905, de junio de 1905, en el cual presenta de alguna manera solución a esta situación y a otras que no viene acá el caso establecer en el trabajo denominado sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, que dio lugar al nacimiento de la llamada teoría especial o restringida de la relatividad. Justamente en el prólogo de ese trabajo, Einstein enuncia, entre otras cosas, los dos principios que hicimos mención anteriormente. Pero vinculado con la situación anterior, en el prólogo del trabajo, Einstein se encarga de establecer como primera
situación de análisis que el electromagnetismo de Maxwell, tal cual Maxwell lo dio a conocer, era correcto. En algún sentido, esto lo escribió Einstein con el objetivo de indicar que todos los que estaban tratando de intentar mostrar que quizás el electromagnetismo de Maxwell era incorrecto, no estaban procediendo adecuadamente. Porque, insisto, según la descripción de Einstein, el electromagnetismo de Maxwell estaba muy bien formulado. Ahora, parado en esta situación y luego establecer que las leyes de toda la física, esto involucra a la mecánica, a la termodinámica y al electromagnetismo, tienen la misma forma en todos los sistemas de referencia inerciales, está sugiriendo Einstein con esto que quizás la posible solución a esta pequeña controversia, por decirlo de alguna manera, que indiqué anteriormente, se iba a resolver no revisando el electromagnetismo, sino justamente revisando la mecánica newtoniana. ¿Por qué? Porque en el año 1900, es decir, con anterioridad a la publicación del trabajo de Einstein, Lorentz ya se había encargado de mostrar que si bien las ecuaciones de Maxwell no eran covariantes con las transformaciones de Galileo, sí eran covariantes frente a unas nuevas transformaciones que, como él las encontró, llevan su nombre y son las transformaciones de Lorentz, que al igual que las transformaciones de Galileo, relacionan al X, Y, Z y T de un evento en el sistema S con las respectivas coordenadas X', Y', Z' y T' del mismo evento en el sistema S'. Por lo tanto, cuando Einstein formuló y escribió este trabajo, ya se sabía esto, de que las ecuaciones de Maxwell eran covariantes frente a las transformaciones de Lorentz. Y entonces, si por un lado establezco que el electromagnetismo es correcto y por otro lado tengo en cuenta que las transformaciones de Lorentz dejan covariante al electromagnetismo, si uno después va a establecer que todas las leyes de la física mantengan su forma en los sistemas de referencia inerciales, lo que determine esto tiene que ser las mismas transformaciones para el electromagnetismo, para la termodinámica y para la mecánica. Pero al establecer que el electromagnetismo está bien y las transformaciones de Lorentz son las que dejan covariante el electromagnetismo, quedaba claro que el resto de la física también tenía que quedar covariante con las transformaciones de Lorentz. Y justamente esto no era cumplido por la mecánica newtoniana de Newton, ya que, como dijimos, la mecánica resultaba ser covariante con las transformaciones de Galileo. Esto llevó a la necesidad de hacer una nueva formulación de la mecánica, conocida con el nombre de mecánica relativista, que tenía la particularidad de ser covariante frente a las transformaciones de Lorentz. Dentro de esa amplia formulación que es la mecánica, nosotros solamente nos vamos a concentrar
en los cambios que Einstein incorpora para describir la dinámica de una sola partícula. Es decir, nos concentraremos en un aspecto muy puntual de ese gran cuerpo de conocimiento que es la mecánica. Determinar las causas y cómo construir una nueva mecánica no resulta sencillo y ese desarrollo está por fuera del alcance de lo que nosotros queremos ver en el curso. Por otra parte, tampoco todo el procedimiento a seguir vinculado con la necesidad de reformular una nueva mecánica, en particular una nueva dinámica, tampoco está desarrollado en el libro. Por lo tanto, simplemente a modo de un muy breve comentario, les voy a indicar cuál es el posible procedimiento a seguir para establecer esta nueva formulación. Se puede plantear como hipótesis que el choque entre partículas, de el cual la mecánica newtoniana da una sobrada explicación de cómo tiene lugar, está caracterizado por la llamada ley de conservación de la cantidad de movimiento. En la física clásica, y haciendo uso del principio de la relatividad clásico de Galileo, si se conserva la cantidad de movimiento en el sistema S, se tiene que conservar la cantidad de movimiento en el sistema S', y se puede comprobar que esto es así haciendo uso de las transformaciones de Galileo. La hipótesis que se puede establecer es que esto mismo puede llegar a tener lugar, pero ahora haciendo uso de las transformaciones de Lorentz. Es decir, uno puede plantear que el P inicial es igual al P final en el sistema S y que usando las transformaciones de Lorentz se llega a que el P' inicial es igual al P' final. Esta idea es básica y a partir de esta idea se puede perfectamente establecer qué cambios hay que hacer en la mecánica newtoniana para que, entre otras cosas, la nueva formulación sea covariante con las transformaciones de Lorentz. Como ya lo dije, no vamos a realizar todas las cuentas que están involucradas en este proceso y simplemente nos concentramos en el aspecto central, que es la conclusión a la cual se llega después de hacer esta presentación. Y la conclusión que se obtiene es que la dinámica de una partícula se va a poder explicar adecuadamente si se plantea que las fuerzas que determinan el movimiento de esa partícula resultan ser igual a la variación, a la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo. Hasta acá uno podría decir, pero bueno, esto mismo está contemplado en la teoría de Newton, que F es de P a dt. Pero la diferencia con la física clásica, con la teoría de Newton, es que el P
de una partícula se calcula como la masa por la velocidad. Y en cambio, con esta nueva formulación de Einstein, el vector cantidad de movimiento se escribe como el producto de la masa por la velocidad, pero afectado toda esa cuenta por esta raíz cuadrada que está acá. El m es, igual que en la física clásica, la llamada masa inercial de la partícula. En algún momento de la clase, dentro de unos minutos, vamos a tener que hacer una más profunda interpretación de ese concepto. Simplemente incorporo la idea, por ahora, de que en la teoría newtoniana la masa de la partícula permanece constante y en esta nueva formulación realizada por Einstein, la masa resulta ser un invariante. En el marco de la teoría clásica de la relatividad, también la masa es un invariante relativista. Esto quiere decir que si en el sistema S determino la masa y me da m, en el sistema S', la masa será m' igual a m. En la raíz cuadrada aparece el módulo de la velocidad u. ¿Y qué es esa velocidad u? Es la velocidad que tiene la partícula en el sistema de referencia en donde se está estudiando el movimiento. Como seguramente habrán visto en Física 3, la velocidad de la partícula que estoy estudiando tiene que tener la característica de estar contenida en este intervalo. La velocidad de una partícula, como la velocidad de un sistema de referencia inercial respecto de otro, como la velocidad de cualquier objeto que tenga masa, no puede superar a c. Si superara c, el módulo de p se haría imaginario, ni puede valer c, el módulo de p se haría infinito. Inevitablemente, la velocidad de la partícula, de cualquier objeto que tenga masa, esto incluye los sistemas de referencia inerciales, la velocidad se tiene que encontrar estrictamente dentro de este intervalo. Ahora, si f es de p a de t, lo que tengo que derivar, que está acá, es esto. Como m es un invariante, sale afuera, y lo que me queda es por derivar este paréntesis. La cuenta a la que conduce esta derivada forma parte de uno de los problemas adicionales, el número 2, de la guía de actividades número 1, y está resuelto en la propia guía. Por lo tanto, no me voy a explayar en cómo ejecutar esta derivada. Pero lo que va a ser muy fácil demostrar es que, en general, f no va a resultar ser igual a m por a, y en general, f no va a ser colineal con a. En particular, la expresión a la cual se llega, según
este ejercicio adicional de la guía número uno es esta expresión que se encuentra acá, que es la que uno tiene que utilizar para estudiar la dinámica de una partícula según la teoría de Einstein. Los problemas con los cuales ustedes se van a tener que familiarizar en su resolución, básicamente están concentrados en el problema del movimiento de una partícula cargada en un campo eléctrico, el movimiento de una partícula cargada en un campo de inducción magnética, o el movimiento de una partícula cargada en presencia de los dos campos. Todas estas situaciones fueron en su momento tema seguramente de discusión de lo visto en física 3. La diferencia con lo que pudieron haber hecho en física 3 en el marco de la parte de electricidad y magnetismo, me refiero, es que estas fuerzas, para estudiar el movimiento de una partícula, la hacen igual a m por a. En cambio, en las condiciones que plantea Einstein trabajar, estas fuerzas hay que hacerlas igual a esta expresión que está acá. Claro, cuando uno mira esta expresión, se encuentra con una aparente dificultad, que es que F es igual a algo que contiene a F. Y esto en general resulta extraño. Pero por razones que tienen que ver con el tipo de problemas que ustedes van a realizar, todo lo que tenga que ver con esta derivada, conviene llevarlo a que matemáticamente el resultado final se escriba así. Esto, repito, lo van a poder comprobar en cuanto a la utilidad que tiene cuando empiecen a resolver los problemas. Y en cuanto al hecho de que esté F acá y que esté F acá, ¿qué implica? Nada en particular. Si supongamos estamos estudiando el problema de una partícula cargada en un campo eléctrico, el modelo de la fuerza no cambia al que ustedes vieron en física 3, es Q por E. Y entonces, miren que F es Q por E va acá y que F es Q por E va acá. Y luego se procede matemáticamente en la búsqueda de lo que me estén preguntando a partir de conocer la ecuación dinámica de movimiento de la partícula. Podría ser cuál es la aceleración o integrando esa expresión cuál es la velocidad que pudiera tener la partícula. Lo mismo si en vez de ser la fuerza de origen eléctrico, fuera la fuerza de origen magnético o la combinación de la fuerza de origen eléctrico más la fuerza de origen magnético. Repito, cómo familiarizarse con la utilización de esta fórmula forma parte de las actividades que van a hacer en la clase de problemas. Otro tema para nosotros interesante de la dinámica de la partícula tiene que ver con la energía cinética de una partícula según la teoría de Einstein. Tampoco me voy a dedicar al desarrollo matemático que corresponde a esto porque está resuelto en el libro en la página 1216. En cuanto a qué expresión se llega. Cuando vean
ese cálculo, lo que se va a poder observar es que se trabaja con la definición del trabajo de una fuerza, que es igual a la circulación de la fuerza a lo largo de un camino entre, por ejemplo, el punto 1 y el punto 2. Y si uno ejecuta las operaciones que implican la circulación de F a lo largo de ese camino, y usar el hecho de clásico que F es m por A, como habrán visto en física 1, se llega a que eso es igual a la variación de la energía cinética, en donde la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Lo que hace el libro, insisto, es recuperar esa definición de trabajo, analizar el trabajo a partir de la circulación de la fuerza, nada más que en vez de trabajar con la fuerza como igual a m por A, de alguna manera se trabaja con un formato equivalente al indicado acá, que es aceptar que hay una nueva formulación de la dinámica según la teoría de Einstein. Finalmente, si se realiza la cuenta, se llega a esta expresión que es la de la energía cinética de una partícula, calculando el trabajo necesario para que una partícula salga del reposo y alcance una velocidad u. En cuanto a la interpretación física que se puede hacer de este concepto, no hay para agregar absolutamente nada a lo que ustedes ya conocen de cursos anteriores. Al igual que lo mostré antes, la velocidad de la partícula está dentro de este intervalo, y si la velocidad de la partícula fuera mayor que c o igual a c, esta expresión reventaría y carecería de sentido. Pero hay una cosa interesante para rescatar, que es la siguiente. La partícula dentro de este intervalo podría tener la característica de tener una velocidad que se considere mucho menor que c. ¿Qué es una velocidad u mucho menor que c? Es una velocidad que sea menor a un décimo de c. ¿Qué pasa cuando la velocidad de la partícula es menor a un décimo de c? Bueno, si la velocidad de la partícula es menor a un décimo de c, y por eso es mucho menor que c, u cuadrado sobre c cuadrado tiende a cero, la raíz tiende a uno y la cantidad de movimiento tiende a ser igual m por u. En esta expresión de vuelta, u cuadrado sobre c cuadrado tiende a cero, la raíz tiende a uno y la derivada de u respecto de t es directamente a, lo que conduce a m por a. Es decir, aparecen las dos expresiones clásicas de la cantidad de movimiento y de la dinámica de la partícula. Ahora, ¿qué pasa con la expresión de la energía cinética? Bueno, acá tengo que hacer un análisis un poquitito más sofisticado, porque si dijera u cuadrado sobre c cuadrado tiende a cero, la raíz tiende a uno, llegaría a la conclusión que esto tiende a cero.
pero eso no es correcto porque en este caso yo sé que tengo que ver a qué tiende este factor mientras U sea mucho menor que C, pero a su vez eso lo tengo que comparar contra uno y por lo tanto, para poder llegar a hacer el análisis correcto de qué es lo que ocurre en este caso, hay que hacer el desarrollo en serie de uno sobre la raíz, los términos de orden superior en cuanto a potencia del cociente U sobre C se desprecian, porque si U es mucho menor que C, potencias superiores de U, por ejemplo, U a la sexta sobre C a la sexta, son completamente despreciables esos cocientes. Y solamente me quedo con los dos primeros términos del desarrollo en serie. Si esto se coloca en el paréntesis, queda mágicamente la expresión de la energía cinética tal cual ustedes la conocen de física clásica, un medio de m por u cuadrado. ¿Qué es lo que muestra este análisis? Que cuando uno considera que u es mucho menor que c, para nosotros, repito, u mucho menor que c va a ser que u sea menor a un décimo de c. Los resultados que predice la teoría de la relatividad de Einstein se reducen a los resultados que ustedes conocen de la física clásica. Es decir, que la mecánica newtoniana hay que entenderla como un caso particular o incluida dentro de esta nueva formulación y que solamente se puede usar cuando la partícula tiene una velocidad que claramente sea considerada despreciable respecto de c, es decir, para nosotros sea menor que un décimo de c. En la expresión de la energía cinética aparecen estos dos términos a los cuales se le puede dar nombre y apellido. Al primero de ellos se lo llama energía total. ¿De dónde viene el nombre? Y que la energía total, pasando esto restando, es el resultado de la energía cinética más esta energía m por c cuadrado. De ahí que venga el nombre de energía total. Y la otra energía, m por c cuadrado, se llama energía en reposo. En el libro se identifica como E sub R, R de rest, y nosotros lo vamos a identificar como E sub 0. ¿Qué es lo que representa esta energía? ¿Qué es lo que representa esta otra energía? E inclusive qué es lo que representa M, como ya planteé con anterioridad, es algo que enseguida discutiremos un poco más profundamente. Antes de hacer esas interpretaciones más formales, voy a plantear una situación que aparece en la formulación de la guía como parte de los problemas que ustedes tienen que resolver. Puede pasar que uno tenga dos sistemas de referencia inerciales S y S', que se mueven en las condiciones que ya ustedes conocen de haber estudiado esto en física 3. Tengo una partícula de masa m que tiene una velocidad u',
En el sistema S', quiero calcular estas tres magnitudes: cantidad de movimiento, energía cinética y energía total. Las expresiones que recientemente hemos visto nos permiten, con solamente el conocimiento de la velocidad de la partícula y obviamente la masa de la partícula, calcularlas sin ningún problema. Ahora, ¿existe la posibilidad de que la cantidad de movimiento, la energía cinética y la energía total de esa partícula se calcule en el sistema S? Y la respuesta es sí. Y esto se puede hacer de dos formas diferentes. A partir del conocimiento de U' y de la velocidad de un sistema respecto del otro, con la llamada transformación de la velocidad, que como está indicado en las noticias, forma parte de ese conocimiento que se da por conocido del tema teoría especial de la relatividad de física 3, se puede calcular perfectamente U, y conocido U y aplicando estas expresiones se calcula P, K y E. Hay otro procedimiento que tiene que ver con la utilización de las llamadas transformaciones de la cantidad de movimiento y la energía. Acá claramente no va esta flechita. En particular, las transformaciones de cantidad de movimiento y la energía forman parte de uno de los documentos que están incorporados en la carpeta complementos de teoría, en donde está mostrado cómo puede ser el procedimiento que se lleve a cabo para obtener las transformaciones de la cantidad de movimiento y la energía. En este caso, ¿qué me permitirían hacer estas transformaciones? Conocido P'X, P'I, P'Z y E', calcular Px, Py, Pz y E con el conocimiento de estas transformaciones. Tal cual está establecido en ese documento, estas transformaciones no tienen que ser aprendidas de memoria a la hora de que puedan tener que ser usadas en situación de examen. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de, en alguna situación problemática, tener que usar estas transformaciones, las mismas serán brindadas. Por supuesto que también tranquilamente uno podría querer calcular F'. Bueno, dependiendo los datos que me den, yo puedo calcular F' utilizando la expresión que hemos ya comentado de la dinámica de una partícula según la teoría de Einstein. Ahora, ¿podría a partir de esa información encontrar la fuerza en el sistema S? Y la respuesta es sí, haciendo uso de la llamada transformación de la fuerza. En este caso, la transformación de la fuerza, ustedes la pueden obtener
porque forma parte del problema 3 de los adicionales de la guía de actividades número 1. Y este problema también figura en la guía resuelto. Por lo tanto, ahí tienen la expresión de la transformación de la fuerza. Y conocido F' y la transformación de la fuerza, se puede obtener F. Tampoco es objetivo de este curso que aprendan de memoria estas transformaciones y en el caso de que sea necesario ser utilizadas en la resolución de algún problema de examen, serán brindadas y aparecerán como dato en la hoja del examen. Entremos ahora al problema que dejamos planteado hace unos minutos acerca de las interpretaciones en derredor del concepto de masa, energía total y energía de reposo. Cuando uno piensa en el concepto de la masa de un objeto, en general se remite a un intento de explicación de lo que es la masa de un objeto que de alguna manera sugirió Newton en su libro Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, que sugería que de alguna manera la masa de un objeto tenía que ver con la cantidad de materia. El tema está que si uno piensa que la masa es cantidad de materia, puede preguntarse qué es la materia y qué cosa tengo que contar para determinar la cantidad que tengo. Y si uno piensa en esto, va a encontrar que la única manera que tuvo la física de saber qué es lo que podía contar como materia para poder explicar la masa de un objeto en cualquier estado de agregación, apareció para cuando la física hacia finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, comenzó a tener una idea más acabada sobre lo que era el átomo. Y eso nos remite a la idea de las tres partículas básicas con las que uno concibe que tiene constituido el átomo: el electrón, el protón y el neutrón. Pero con esto no se logró avanzar demasiado en el entendimiento del concepto de masa. ¿Por qué? Porque uno diría, sí, ahora sé lo que tengo que contar. Simbólicamente, para determinar la masa de algo, tengo que tener en cuenta que la materia tiene que ver con los átomos y los átomos con electrones, protones y neutrones. Y de alguna manera, contando la cantidad de electrones, protones y neutrones, voy a saber o tener una idea de lo que es la masa. Pero esto tiene la siguiente dificultad. Para que esto tenga sentido, no solamente tengo que contar cuántos electrones, protones y neutrones tengo, sino tendría que poder determinar que estos objetos son los que tienen masa. Entonces, si el electrón, protón y neutrón tiene masa, si yo contara la cantidad de electrones, protones y neutrones, sumara todo eso,
me daría la masa del objeto y entonces respondería a la idea de la cantidad de materia como concepto vinculado a lo que es la masa de una partícula o de un objeto cualquiera. Y acá la dificultad está presentada en lo siguiente. Los objetos de los cuales estamos hablando, electrones, protones y neutrones, tendría que demostrar que primero tienen masa, cosa que fue demostrado. De la misma manera que para estudiar el movimiento de un objeto cualquiera, la teoría de Newton me dice, usted tiene que conocer la masa de ese objeto, para cuando se descubrieron estas partículas y se empezó a trabajar con ellas, fue claro de que estas partículas, como parte de las descripciones en las que se veían involucradas, tenían que tener masa. También se sortió el tema de cómo hacer para medir la masa de estas partículas, que en su momento no resultó muy evidente cómo hacer esto, porque estamos hablando de partículas a las cuales uno no accede con los sentidos. Y entonces fue un desafío cómo hacer para a estas partículas determinarle la masa. Pero en particular, el electrón, no solamente que nadie lo vio, no tiene ni forma ni tamaño conocido, sino que tampoco tiene estructura interna. Es decir, no es que puedo bucear simbólicamente hablando dentro del electrón y encontrar por qué el electrón tiene masa. Y entonces, aunque uno acepte esta línea de razonamiento que uno tendría que contar cantidad de electrones, protones y neutrones, tiene que estar aceptando, o durante mucho tiempo, mejor dicho, la física estuvo aceptando, de que estos objetos, como el electrón, tienen masa sin tener muy en claro por qué ni qué es lo que le permite al electrón tener masa. Ahora es así, si uno acepta que tiene masa, diría, bueno, el problema está solucionado. Y como ya dije, la cosa no era tan fácil. No es así, porque supongamos que uno saca de lado la dificultad conceptual que tiene el no saber por qué el electrón tiene masa, pero acepta que tiene masa y de hecho hasta tiene estrategias para poder medirla. La suma de la masa de todos los electrones, protones y neutrones que constituyen ese cuerpo tampoco me da lo que sería la masa del cuerpo. Así que el problema de pensar a la masa como cantidad de materia, no solamente que no es correcto pensar a la masa de esta manera, sino que claramente llevó a la física a desafíos superiores. Y en el caso del electrón, la física recién pudo empezar a entender la idea de por qué el electrón tiene masa a partir primero de desarrollos puramente teóricos que tuvieron su comprobación en los famosísimos experimentos del 2012 hechos en la llamada máquina de Dios. Y entonces a partir de cosas como los llamados campos de Higgs y la presencia del bosón de Higgs, la física en su más alto nivel, repito, recién en el 2012, pudo entender de por qué el electrón tenía masa. Con el protón y el neutrón pasó algo no igual, pero parecido. Porque el protón y el neutrón tienen estructura interna y entonces
el problema de establecer por qué el protón y el neutrón tienen masa pasó a establecer por qué los quarks, que son constituyentes de los protones y neutrones, tienen masa, y de vuelta terminamos en los campos de Higgs y el bosón de Higgs. Por supuesto, ninguna de estas ideas estamos en condiciones de poder continuarlas en el ámbito de esta materia. Vamos a reconocer la dificultad que está detrás del entendimiento de este concepto, que es el de masa de electrón, masa de quarks, masa de protón, de neutrón, pero simplemente vamos a percibir la dificultad, no la vamos a resolver y vamos a aceptar de que estas partículas tienen masa. Queda pendiente, enseguida lo voy a resolver, el tema de por qué la masa de un objeto no se la puede pensar como la suma de todos la masa de todos los electrones, más todos los protones, más todos los neutrones, que forman parte de la estructura interna de ese objeto. ¿Qué pasa con el concepto de energía en reposo? Bueno, lo primero es que no tiene analogía clásica, no hay manera de revisar ni en teorías de física o de química ninguna forma de energía que sea compatible con esto que se llama energía de reposo. Y como es el producto de la masa por c cuadrado, las mismas dificultades conceptuales que uno puede tener, como acabo de establecer, para entender el concepto de masa, las va a tener para entender el concepto de energía en reposo. Por lo tanto, vamos a proceder igual que antes. Aceptamos, sin profundizar el por qué, que los objetos tienen masa y que esa masa por c cuadrado nos va a llevar a tener que aceptar que tienen algo que se llama energía en reposo. En cuanto a la energía total E, ¿qué podemos decir? Tampoco tiene analogía clásica. No hay posibilidad alguna de comparar esta forma de energía con alguna otra forma de energía que hayan visto en algún curso de física o de química. Y esta energía tiene la particularidad de mimetizarse de alguna manera con la energía cinética. ¿Por qué? Bueno, si bien la energía total E no es igual que la energía cinética, la energía E es la cinética más la energía en reposo. Igual que la energía cinética, la energía E cambian con la velocidad. Si la velocidad aumenta, aumenta la energía cinética y aumenta la energía total. Si la velocidad disminuye, disminuye la energía cinética y disminuye la energía total. Por eso decimos que está de alguna manera este concepto mimetizado con el de energía cinética. Y si bien es cierto, en algún problema puede pasar que me piden que calcule una y que calcule la otra, que son distintas, el cálculo de la energía total para un problema en donde una partícula se mueve, por ejemplo, cargada en un campo eléctrico, calcular la energía total, el conocimiento de la energía total de esa partícula no agrega ningún conocimiento físico importante adicional al que tendría que calcular la energía cinética de la misma partícula. Sin embargo, el conocimiento de la energía
total pasa a ser sumamente importante para cuando uno tiene que estudiar interacciones. ¿Qué son las interacciones? Las interacciones son choques. Lo que pasa es que uno está acostumbrado a usar la palabra choque, por ejemplo, para cuando dos bolas de billar chocan, y claramente sabe que chocan a partir de que se pongan en contacto. Pero con partículas como electrones, protones, neutrones, ¿cómo interpreto el choque? ¿Cómo interpretaría que se pongan en contacto cuando está claro que no hay una idea acabada sobre la forma y tamaño de las mismas? Para evitar todas estas dificultades, uno en vez de hablar de choque, se puede usar la palabra choque, habla de interacción, en la cual se tiene que tener en cuenta que dos o más de estas partículas interaccionan cuando intercambian energía y cantidad de movimiento. Es decir, si ese mismo electrón que se moviera en un campo eléctrico y el cálculo de la energía total no aporta nada por encima de lo que sería el conocimiento e interpretación de su energía cinética, si ese electrón chocara contra un protón e intercambiara energía y cantidad de movimiento, el conocimiento de su energía total pasaría a ser fundamental. ¿Por qué? Porque todas las interacciones tienen como característica el cumplimiento de estos tres principios de conservación. El de conservación de la cantidad de movimiento no sería muy difícil establecerlo a partir de que si en vez de trabajar con una partícula, uno trabajara con sistemas de partículas, a la expresión F de P a de T la tendría que adecuadamente reinterpretar en un sistema de partículas y a partir de ahí podría llegar a determinar algo parecido a lo que ustedes vieron en física 1, que si la resultante de las fuerzas exteriores es nula, la cantidad de movimiento del sistema permanece constante. Como no hemos profundizado en la dinámica de un sistema de partículas, simplemente lo comentamos, pero no vamos a hacer ninguna evaluación en particular. Pero ahí está la razón por la cual se conservaría la cantidad de movimiento. Ustedes han hablado de la conservación de la carga en el curso de Física 3 y no tengo nada que agregar a lo que ya han estudiado. Y acá aparece la razón por la cual el conocimiento de la energía total de una partícula pasa a ser importante. Porque si esa partícula participa de un proceso de interacción, la energía total del sistema se conserva. Y esto es lo que hace que ese concepto tenga particular importancia. Nos queda todavía resolver el problema de por qué la masa de una partícula o de un objeto, más que una partícula, no es la suma de las masas de las partículas básicas que lo constituyen, electrones, protones y neutrones. La idea central sobre por qué esto no es cierto, uno la puede encontrar en el trabajo de Einstein de septiembre de 1905, que en español se llamó ¿Puede la inercia de un cuerpo ser igual a su contenido energético? Y que por la importancia histórica que tiene, está completo dentro de la carpeta Complementos de Teoría y cuya lectura, si bien es
voluntaria y libre, recomendamos. En ese trabajo, Einstein establece la llamada equivalencia masa-energía, en donde va a mostrar que la masa inercial de una partícula no es más que una nueva forma de energía. Idea central y que no formaba parte de los razonamientos de los físicos de esa época. La posible lectura del trabajo de Einstein va a ayudar a entender cómo él presentó esto, y yo me remito a decirlo de una manera más sencilla y a través del siguiente ejemplo. Los protones y los neutrones se unen para formar el núcleo. Luego el núcleo se une con los electrones para formar el átomo. Los átomos se enlazan, forman moléculas, estructuras cristalinas y uno puede empezar a armar la idea de lo que es un sólido, un líquido, un gas. Y como todas estas partículas tienen masa, entender por qué el objeto final también la tiene. Si la masa fuera solo cantidad de materia, la masa de un núcleo sería igual a Z. Z es la letra elegida para indicar la cantidad de protones que tiene el núcleo. Z veces la masa del protón más N, que me indica el número de neutrones, por la masa del neutrón. Sin embargo, la evidencia empírica muestra, yo puedo conocer la masa de los protones aisladamente, la masa de los neutrones aisladamente, y existe la posibilidad de conocer la masa del núcleo. La evidencia experimental que muestra que la masa del núcleo es menor a Z veces la masa de los protones más N veces la masa de los neutrones. Este defecto másico multiplicado por C cuadrado equivale a un defecto de energía. Oportunamente, esto lo vamos a tener que estudiar con mayor grado de detalle, pero recién hacia el final del cuatrimestre. Lo único que podríamos decir ahora en forma sencilla es esto. Tener a los protones y los neutrones separados y no constituyendo el núcleo determina una situación energética diferente a tener a los protones y neutrones en una región muy pequeña del espacio y unidos a través de la fuerza nuclear, que en el caso de un núcleo tiene que combatir o pelear contra la fuerza de repulsión eléctrica entre protones. Esa diferencia de energía equivale a esta diferencia de masa, porque esta diferencia de masa por C cuadrado me daría lugar a una diferencia de energía. En este sentido, la masa es una forma de energía. Si luego paso al estadio superior donde el núcleo interacciona con Z electrones para formar el átomo, la evidencia empírica muestra que la masa del átomo es menor que la masa del núcleo más Z veces la masa del electrón. Por todo esto es que si yo conociera la cantidad de electrones, protones y neutrones que tengo en un determinado objeto, sumar la masa de todo eso no me da técnicamente la masa de ese cuerpo. Ahora, una cosa es decir,
es decir, que la masa es cantidad de materia. Con lo que acabo de establecer, no. Pero es obvio que si yo tengo más materia es porque tengo más átomos, más protones, más neutrones, más electrones, tengo que tener más masa. Es decir, la masa no es cantidad de materia, pero sí está vinculada con la cantidad de materia, aunque técnicamente no lo es por todo lo que acabo de comentar. En varios momentos del curso vamos a confrontar con esta idea de Einstein. Esto no va a ser el único comentario vinculado con la equivalencia masa-energía, ya que hay varios de los procesos que tenemos que estudiar en los cuales el sustento teórico de los mismos es esta gran idea de Einstein de que la masa es una forma de energía. Y oportunamente volveremos a profundizar esta idea cuando tengamos que confrontar con esos ejemplos. A la hora de realizar problemas, va a resultar muy útil trabajar con estos dos resultados, con este y con este. ¿Cómo se llega al primero? Esta es la expresión de la energía total y esta es la expresión del módulo de la cantidad de movimiento de una partícula. Y uno la eleva al cuadrado y despeja u cuadrado, y ese valor de u cuadrado lo pone acá y lo trabaja algebraicamente, llega a esta expresión que es equivalente a esto. Por supuesto, queda a cargo de ustedes realizar esa cuenta. Si en vez de la energía total pongo lo que vale la energía total, que es la cinética más la energía en reposo, si se desarrolla ese binomio y se opera matemáticamente, se llega a esta expresión. ¿Qué tienen de particularidad estas expresiones? Que me vinculan la energía total y la energía cinética con el módulo de la cantidad de movimiento de una partícula. Cuando comiencen a hacer los problemas de la guía número uno, podrán comprender la utilidad que tiene el uso de estas expresiones. En uno de los problemas de la guía número uno aparece una partícula muy especial que es el fotón, de las cuales ustedes habrán recibido alguna información en su curso de física 2. La partícula fotón va a estar prácticamente de ahora en más permanentemente en juego en casi todas las clases que quedan del cuatrimestre. Sin embargo, hoy no es el momento de hacer la presentación oficial de la partícula fotón. Eso lo realizaremos cuando demos la explicación del efecto fotoeléctrico. ¿Por qué tengo que anticipar su presentación? Porque hay un problema en la guía en la cual se hace de alguna manera mención a esta partícula. Y entonces simplemente lo que hago es anticipar lo que es un fotón. Es una partícula que no tiene carga, por esto no es una partícula especial, sino es una partícula especial porque no tiene masa. Y por no tener masa, se va a mover a C. La imposibilidad de que algo se mueva a C o supere a C
es para cualquier objeto que tenga masa. El fotón no tiene masa y entonces se va a mover a C, cosa que, repito, analizaremos un poco más profundamente cuando hagamos la presentación oficial del fotón. El fotón como partícula va a poder participar de procesos de interacción y de hecho van a ser muchas las interacciones en las que participan los fotones. Y los fotones, aún no teniendo masa, transportan energía y cantidad de movimiento. Y esta expresión es la que relaciona la energía con el módulo de la cantidad de movimiento. Finalmente, en los problemas de la guía número 1 aparece desarrollado un tema muy importante que es la llamada producción de partículas. ¿En qué consiste la producción de partículas? Hay ciertas interacciones en donde dos o más partículas pueden interaccionar y como resultado de la interacción aparecen partículas que inicialmente no se encontraban presentes. Por eso se habla de la producción de partículas. Las partículas que inicialmente interaccionan van a constituir los reactivos y lo que se forme como resultado de la interacción de los reactivos van a ser los productos. Como intercambian cantidad de movimiento y energía en este proceso, se van a cumplir los principios de conservación que antes mencionamos. Este tipo de procesos son muy interesantes y muchos de ellos están vinculados a aspectos de la física más sofisticados de la actualidad. ¿Quiénes son los reactivos y quiénes son los productos? Es algo que en cualquiera de los problemas que ustedes van a tener que realizar va a estar informado. No van a tener que adivinar ni quiénes son los reactivos ni quiénes son los productos. Conocido justamente quiénes son los reactivos y quiénes son los productos, y a partir de los principios de conservación, ustedes deberán sacar conclusiones muy interesantes vinculadas con esa reacción. Y una de las cosas que van a tener que estudiar es la llamada condición umbral, que de alguna manera responde a la idea de buscar cuál es la mínima energía que necesito que aporten los reactivos para que un determinado o unos determinados productos tengan lugar. Mínima energía que tienen los productos, perdón, los reactivos, para que se formen los productos que el problema me indica. Y eso, como lo van a ver en la clase de problemas, lo tendrán que estudiar en dos sistemas que tienen nombre y apellido, que son el sistema del laboratorio y el sistema centro de masa. Con esto hemos desarrollado los temas centrales que ustedes tienen que manejar para resolver los problemas de la guía número 1 y que corresponden a lo que llamamos dinámica relativista. Esto obviamente se puede completar con la información
que sobre este particular figura en el texto e inclusive, según lo que muestran las actividades complementarias y algunos de los documentos que están en la carpeta complementos de teoría, se podrá completar y profundizar sobre aspectos que hemos discutido el día de hoy y que tienen que ver con, repito, esto que llamamos dinámica relativista. Espero que la clase le haya sido de utilidad y nosotros nos volvemos a encontrar para la próxima clase de teoría el próximo día miércoles. Hasta luego.